Estoy leyendo ahora la cosa en el canal de no he empezado sí, creo que lo mencionó Cordero el año pasado. La semana la charla de sala. Sí, joder. Al final la universidad igual era mejor en un blog así. Tampoco creo que... No, yo no creo que venga mucha gente. Sí, con sana. Individualismo. Individualismo. Desde su perspectiva. No sé, yo... Yo creo que sería mejor. No problema. ¿Sí? ¿Se escucha bien? ¿Atrás? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tierra? ¿Sí? Esperamos un poquito, ¿vale? Y empezamos ahora mismo. La grada lateral. Ahí está todo, amigas y amigos.
No, los de PP ya van a microciertos, o sea, ya les da igual. Ahora me han convocado un asalto al Capitolio. A mí me pasa que tengo sociólogo, antropólogos, humanistas, activistas, recibido todos de puta madre. No, pero... O sea, que yo sé que las cosas no son exactamente así. Y aún así se ha recibido con... La primera fila de sitio, como en las clases. Sí. Vamos a preguntar a nadie. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir a este jueves sociológico que organiza la Asociación Profesional de Sociología de Castilla y León con nuestros compinches corsarios, como nos gusta decir, en nuestra segunda guarida, que es como nuestra casa en Letras Corsarias. Hoy tenemos un jueves sociológico que hace tiempo, desde que algunos de los compañeros de la asociación leímos el libro, teníamos ganas de tener con nosotros, que es La España de las piscinas, con Jorge Diony López. Y a lo primero que queremos hacer es felicitarle porque acaba de recibir el premio a Mejor Ensayo de 2021 por parte de las librerías de Madrid. Entonces, entendemos que es merecido y vaya por delante nuestra felicitación. Jorge es periodista, es de Benavente, que es un dato importante para nosotros que somos de aquí de Castilla y León. Es licenciado en periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y ha colaborado en muchos medios, desde prensa deportiva a radio, a comunicación institucional, y últimamente pues lo podéis ver en colaboraciones habitualmente en La Marea y en El País, como comentábamos esta tarde antes. A nosotros La España de las piscinas nos ha gustado mucho porque entendemos que pone de actualidad y acerca conceptos de sociología urbana a través de referencias culturales y en una exposición muy amena, un gran trabajo desde lo que debería ser un buen periodismo y que facilita mucho la lectura y la comprensión de los conceptos. Entonces, en ese sentido, como decíamos antes, entendemos que el premio es muy merecido y que además entra mucho en el espíritu que tenemos en Socil de acercar la sociología a todo tipo de público y que todo el mundo, ¿no?, vea que desde las ciencias sociales podemos abordar diferentes temáticas que están ahí. No hace falta ser un gran experto para poder disfrutar, para poder participar en los debates que luego vamos a abrir en cuanto terminemos una presentación, y que todo el mundo pueda aportar. Entonces, como dice Jorge en el libro, la España de las piscinas, o la idea de la España de las piscinas, surge de un artículo que publicas en 2019 en La Marea, en el que hablas del concepto de powers, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería: ¿qué son los powers? ¿Qué son los powers? ¿Dónde están? ¿Qué son los powers y dónde encontrarlos? El artículo lo inspira mi propio entorno y esas aplicaciones que ahora tienen los medios de comunicación que te permiten transformar los datos en colores, cosa que para la gente que nos manejamos muy mal con los datos está muy bien. Entonces lo ves todo a un primer vistazo. En abril de 2019 esas aplicaciones te permitían mirar cómo ha votado tu barrio. Pues yo dije, a ver cómo ha votado mi barrio. Naranja. Y dije, ostras,
muy naranja además. Me alejé un poquito y vi que otros sitios del sur de Madrid, yo vivo en un pueblo del sur, Alcorcón, también eran naranjas. Y dije, anda. Me fui a Valladolid, que he vivido un tiempo allí, vive mi mejor amigo, y vi que también había un montón de sitios, Arroyo, Reredo, Zatán, naranjas. Ostras, ya empecé a pensar, aquí hay algo. Bajé a Salamanca y vi que había como un collar de perlas, ¿no? El de Atejada, Castellón de Moriscos, Doninos, es decir, hay un montón de pueblos que tenían pim, 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 y acercabas un poco y veías las calles rectas y en muchos casos al lado de la rotonda. Y siempre islas alejadas del centro urbano, en el caso de Salamanca, de esos pueblos de Valladolid, y en el caso de los sur de la Comunidad de Madrid, siempre normalmente separadas de la trama urbana por la vía del tren, por una gran avenida o por una autopista. Ostras, aquí hay algo. Me puse en contacto con una antigua alumna que es arquitecta, porque aparte de todo esto, sobre todo me ganó la vida dando clase de escritura. soy profe de escritura creativa. Y dije, ostras, aquí hay algo, ¿no? Hay literatura sobre urbanismo, voto. Me dice, hombre, en Europa quizá no tanto, pero en América muchísimo. Ella es chilena y me mandó 2 o 3 libros. Y a partir de ahí, bueno, pues construí el artículo. Y el PAU es Programa de Adaptación Urbanística y es una herramienta de urbanismo que permite crear nuevos barrios, que permite urbanizar grandes zonas de terreno. Cuando digo grandes zonas de terreno me refiero a 50.000 viviendas, 60.000 viviendas. Tremendas barbaridades. Y permite una cosa más, permite que una vez que se ha urbanizado, que se ha aprobado, que toda esa gente espere y que la siguiente administración ya no pueda intervenir. Ya no puede intervenir, porque se han creado derechos para esos propietarios de terreno. Es decir, permite hipotecar el futuro de una ciudad, como es el caso de Madrid, el caso de Alicante o es el caso de Zaragoza. Los powers, que tengo la sensación de que voy muy disperso. Los powers son, yo lo llamé así por la palabra pau, porque me parecía un poco, me parecía que sonaba bien. Los powers son toda esa gente de mi edad, gente que fue a GB y que cuando quiso pues empezar a, digamos, hacer eso de formar una familia y todas estas movidas, vio que en la ciudad era muy complicado hacerlo. El precio de las casas, el precio de la vivienda era muy alto, en muchos casos había que reformar y, digamos, por el mismo precio que tenías una casa ahí, la caja de ahorros te ofrecía una vivienda bastante más grande, algo más barata y muy bonita en esos alejada de la ciudad. Y como yo, nos fuimos decenas y decenas de miles de personas. Porque otra cosa interesante de esas aplicaciones es que te permiten mirar la edad. La edad por calles, también he salido. Busca tu calle y tu barrio a ver qué edad hay. En Doninos, por ejemplo, es súper interesante que tiene una media edad, creo que de 20 años. Algo así, de 20 años. En Castilla y León, 20 años, ¿no? Y todos esos lugares que vi, bueno, ya digo, en Alicante, en Valencia, en Zaragoza, en Málaga, en el Valle del Guadalhorce, en Sevilla, en el Aljarafe, tiene una pirámide de población muy, muy definida. 10 años, 40 años. Y familias con hijos. No hay jóvenes, no hay gente de 20 años, no hay ancianos. Y esos son los powers. Y esto, claro, digamos que es sacar a una generación fuera de la ciudad, con lo cual, y sacar una generación fuera de la ciudad en islas que no tienen contacto con el pueblo, y sacar una generación fuera de la ciudad en islas que no tienen contacto con el pueblo, construidas homogéneamente, porque uno va a donde le da el dinero para vivir. Es decir, siempre hay un producto para cada bolsillo.
Sí, tirando de la idea de bolsillo, ¿no? Tienes una parte muy extensa, bueno, relativamente extensa del libro, que es la idea de que somos un país de propietarios. En cierta manera, una anomalía en lo que es el contexto europeo, ¿no? Dices en el libro que el modelo urbanístico español no tiene como objetivo el acceso a la vivienda, sino la creación de un mercado inmobiliario. Algo que sitúas a finales del siglo XIX, pero que se potencia mucho en los años 50, ¿no? Cuando se empiezan a crear grandes desarrollos urbanísticos. Esa idea de que tenemos que ser propietarios de un piso, de que tú vas donde te llega el bolsillo, que no hay un mercado de alquiler potente, un mercado de vivienda pública, un mercado de vivienda social, está detrás también de esta España, de esta creación de la España de las piscinas. Sí, hombre, claro, nosotros somos una anomalía porque en realidad somos una anomalía. Es decir, España tiene una restauración, España tiene una guerra civil, España no participa en las dos guerras mundiales y digamos que, por decirlo muy sucintamente, la gente que perdió la Segunda Guerra Mundial aquí la ganó. Entonces es una anomalía. Y se produce una guerra civil que más que una guerra civil es una revolución. Es una revolución, yo creo que es una cosa interesante de pensar. Y esta idea no es mía, esta idea es de mi bisabuelo, que era un señor que era de la Ceda, concejal de un pueblo de Tierra de Campos por la Ceda. Y decía que, bueno, que el cambio en toda la estructura que se había producido de la propiedad, de los profesores universitarios, las profesiones, todos los cargos públicos, toda la estructura de las ciudades y del país, era una estructura de revolución. Sí, mi abuelo, que era una persona de orden, fue como Unamuno, ¿no? En Unamuno de la película. Empezó, bueno, esto está muy bien. Cuando vio que era una revolución, dijo, no, esto no está bien. Y sí, el país la propiedad está vinculada a la inestabilidad. Es decir, normalmente el arco mediterráneo es el arco que tenía más vinculación a la propiedad. Estaba en España, Portugal, Italia, Malta. Malta tenía unos niveles de propiedad inmobiliaria tremendos. Y ahora es el este de Europa. Es decir, se hizo una revolución, una contrarrevolución, digamos, dando casas a la gente para decirles cómo sostenía José Luis Arrés, el ministro de Vivienda: queremos un país de propietarios y no de proletarios. Y cómo sostenía el general Franco, una frase atribuida, no consta, pero es: un propietario más, un comunista menos. Pues esa fue la idea de dar casas a toda la gente del bloque del Este. Una de las críticas que, con más sentido que me ha dicho, es que la Falange se le ha caricaturizado. Sí, o sea, en un primer momento no se quiere que la gente vaya a las ciudades. Y esto hay una película que lo cuenta muy bien, que es Surcos. No sé si la habéis visto, es una película fantástica. Es una familia del campo que va a la ciudad y se emplea en los mismos trabajos que se emplean ahora la gente migrante. Es decir, hay un señor que es chofer, hay un señor que vende golosinas en un parque y hay una mujer que tiene que hacer de limpiar casas. Claro, es el golpe, todo el mundo se aprovecha de ellos, todo el mundo intenta sacar tajada y al final tienen que volverse al pueblo derrotados. Esto es una película de propaganda. Cuando se dice, esto es un guerrismo social que hizo, promovida por Falange, no, es que era una película de propaganda. No vengáis a la ciudad porque no hay sitio. Y una vez que la industrialización del campo hace que toda la gente venga a la ciudad, efectivamente no hay sitio, empieza a haber infravivienda, pues se promueve esa idea de hay que dar casa a la gente. Y vienen los grandes planes de vivienda del Ministerio de la Vivienda, de la Obra Social y todas estas cosas que yo no sé si aún siguen los cartelitos, las estatuas. Por ahí abajo hay un sitio con esas estatuas maravillosas de gente musculada y esa era muy de la Obra Social. Pero no lo hace directamente. No lo hace directamente. Es decir, esto... El gobierno el Estado no se quería convertir en casero de 1 millón de españoles. ¿Por qué? Porque uno con el casero no se lleva bien.
tiene que pagar la renta, te tiene que arreglar joder, la calefacción, a ver si me la arreglas, hay humedades. Entonces, el papel que se hace es de facilitador de la inversión privada. Sí, y esto consigue la creación de un grupo empresarial muy potente vinculado a la construcción, que ya había nacido en las infraestructuras, bueno, desde el Valle de los Caídos, las presas, es decir, todas las empresas, grandes empresas constructoras, tienen un pasado muy turbio, como ya decía, creo que era Balzac, no hay riqueza inocente, pues todas tienen un pasado muy turbio. Eso simplemente se facilita, el Estado es facilitador a través de recalificaciones, a través de facilitar la mano de obra y de medidas legislativas. Facilita esa inversión privada y que la vivienda y el suelo se conviertan en un producto, porque además pronto esto se convierte en un enorme fondo de ganancia, es decir, el valor de uso de la vivienda, bueno, el valor de cambio tiene un valor de cambio muy alto, es decir, de un sitio muy pequeño como puede ser en Madrid, ahí están los sitios que tienen casi más densidad, junto con Barcelona, de vivienda. Claro, tú puedes hacer enormes edificios y sacar una enorme tasa de ganancia, cosa que hace que también el modelo español se mueva en grandes oleadas cíclicas de especulación. Todo el mundo empieza a comprar una casa, sube, hasta que ¡pum! Entonces, claro, los que se pueden mantener siguen, y los que no, pues se quedan. Sí, a través de un poco todo este desarrollo, sobre todo en los últimos años, tú identificas como una serie de modelos urbanísticos que se han generado en el boom, ¿no? Por un lado el suburbio ensanche o isla, por otro lado la idea de distrito federal y por el otro lado el desarrollo que ha habido en el litoral urbano. Entonces, me gustaría que explicases un poquito cada uno de ellos. Vale. Voy a comenzar con lo de distrito federal. El modelo global que tenemos es un modelo en el que lo importante es el movimiento. Lo importante es que todo esté en movimiento. En un taller que he dado alguna vez de literatura rural suele salir siempre el precio de los precios agrícolas, ¿no? ¿Cómo puede ser que uno vaya al mercado, vaya al líder? Esto de Perú, esto de Sudáfrica, ¿no? Las naranjas de Sudáfrica vienen a España y España exporta naranjas a China. España exporta naranjas a China. Esto parece de locos. Claro, yo invito a pensar, tenemos que pensar que igual el producto no son las naranjas, sino el movimiento. El producto de verdad, la mercancía de verdad es el movimiento, da igual lo que se esté moviendo. Entonces, en un mundo donde el producto es el movimiento constante de personas, de información, de dinero, de mercancías, movimiento constante, hay que estar en un nudo global. Por eso, las grandes ciudades están cada vez atrayendo más población. Por eso, y porque ellas mismas promueven ese modelo al edificar más vivienda y más vivienda y más vivienda. Por dar un dato. Distrito Federal. Aquí el Distrito Federal sería Valladolid, que atrae. En general, de toda España, el Distrito Federal es Madrid. Madrid, los desarrollos que hay al este de Madrid están previstas 120.000 viviendas, 150.000 viviendas. Es decir, se va a construir un Valladolid en Madrid. ¿Quién lo va a construir? Pues de algún sitio tendrá que venir la gente a construirlo. Por ejemplo, de aquí. ¿Quién va a vivir allí? Pues seguro que alguno de vosotras y vosotros iréis a vivir allí. Es decir, son sitios que van atrayendo población y la dispersan a su área urbana. Es decir, no la concentran en la misma ciudad, sino que la dispersan en el área urbana, que va creciendo y creciendo y creciendo de un modo insostenible, porque uno vive
a 50 kilómetros o a 100 kilómetros del centro de trabajo, y evidentemente 100 kilómetros del centro de trabajo son un poco inasumibles para un medio de transporte público. Y toda esta dispersión es bastante inasumible para un medio de transporte público, con lo cual se promociona el vehículo privado. El modelo islas se da en todos los sitios. Antes en el café hemos estado hablando de Villares y cómo estaba el pueblo y la urbanización. De Villamayor. De Villamayor, perdón. El pueblo y la urbanización. Es decir, esto es súper entre divertido pero también preocupante ver un montón de sitios que son absolutas islas. Es decir, hay un par de personas que son los que han accedido a vender el terreno y ahí es donde se han construido los chalets al lado y todo eso está rodeado por campos. Entonces, claro, toda esa visión del pionero, esa visión del Estado a mí no me ayuda en nada, ¿para qué tengo que pagar impuestos? Toda esa visión de cuidado, que si te vas de casa se te va a meter alguien, es bastante razonable que si uno vive en una isla de 20 o 30 chalets donde lo que ve todas las mañanas es campo, no hay nada, o sea, no hay ninguna trama urbana, no hay ayuntamiento, no hay una plaza, no hay nada, no hay un cine, no hay nada, no más que casas como la tuya, donde igual te llevas bien o te llevas mal o no conoces a nadie o algunas no han llegado a ser habitadas, es normal que te preocupes y te obsesiones por la seguridad. Y por último, el litoral urbano es la otra zona que atrae. La otra zona que atrae al turismo. Hablábamos de Benidorm. Claro, Benidorm parece una barbaridad, ¿no? Benidorm, qué horror, ¿no? Qué espanto, ¿eh? Todos esos rascacielos, ¿no? El último rascacielos, no me acuerdo cómo se llama, que es una H. Pero claro, el modelo alternativo a Benidorm es el modelo, si subís un poquito y vais a Benitachell, Teulada, Benissa, no sé si lo conocéis, un poquito más arriba de Benidorm, son lugares donde hay una piscina por cada 2 habitantes. Son mares de chalets en la costa. Una piscina por cada 2 habitantes. Son un montón de piscinas. Son un montón de piscinas. Y el agua no es una cosa que sobre. El agua no es una cosa que sobre. No es una cosa que tengamos... Esto no es Asturias, ¿no? O sea, Alicante no es Asturias. No llueve todos los días. Entonces, es una cuestión muy insostenible, pero que, claro, es el modelo de crecimiento. Es decir, la Junta de Andalucía está tramitando una ley de urbanismo que dice hagamos más chalets con más campos de golf para atraer que venga más turismo, porque ¿qué otra cosa hacemos? Digamos, esta mentalidad de la posguerra hace que en el pensamiento del gobernante, es un poco cruel esto, el pensamiento del gobernante español es ladrillo. Hay crisis, ladrillo. El ladrillo, la inversión nos sacará del marasmo. Invertir en infraestructuras, invertir en carreteras, en un centro de arte contemporáneo, hagamos un Calatrava, es decir, hagamos chalets y campos de golf. Eso es lo que la confianza absoluta taumatúrgica en que eso va a atraer gente que dejará riqueza. Avanzabas un poco el tema de la idea de seguridad que ahora queríamos que profundizáramos un poco en él, ¿no? Está claro que este proceso de vaciamiento de los centros urbanos hacia las piscinas transforma hacia la España de las piscinas transforma la identidad de las ciudades, ¿no? Ciudades que a lo largo de los años han ido construyendo cada una su propia identidad, aunque ahora cada vez pues viajamos de una ciudad a otra y nos encontramos los mismos sitios, las mismas tiendas, los mismos establecimientos de restauración, ¿no? Pero sí que es verdad que en cada ciudad durante el tiempo pues se ha ido creando una identidad propia, cada zona tiene una identidad propia, ¿no? Digamos que la tesis que tú planteas
es que todo espacio genera una identidad, ¿no? Entonces la España de las piscinas también está generando una identidad. Dices, el mapa físico crea un mapa mental, ¿no? Y hablas de 5 conceptos que forman parte un poco de este mapa mental que se está generando en estos nuevos desarrollos, ¿no? Hablas de segregación y homogeneidad, hablas de seguridad y hablas de familiarismo y cochismo, que ya has anticipado un poco, ¿no? Entonces, empezamos por segregación y homogeneidad, que son términos muy sociológicos. Segregación y homogeneidad. Y en principio suenan mal, ¿no? Segregación suena muy mal. Pero bueno, segregación es separación. Hay un paréntesis que quiero hacer sobre los mapas. Quiero que pensemos, ¿hace cuánto que no miramos un mapa? Un mapa. Pero un mapa. O sea, abrir un mapa. En papel yo creo que hay gente que no lo ha cogido nunca. Una de las cosas que he visto en la promoción o en las entrevistas y tal es que no existe la idea perdón, que estoy dando la espalda aquí a la grabatela. No existe la idea de lo que se ha transformado el país en todos estos años. No existe la idea. No hay una idea. O sea, cuando tú dices, es que en Zaragoza se han construido tantas viviendas, ¿cómo? Y en Valencia no sé qué, ¿cómo? Pero esto se puede revertir. ¿Pero cómo se va a poder revertir? ¿Cómo se va a poder revertir si todo lo que se ha construido y todo lo que hay por construir, ni aunque nos pongamos todos a tener hijos como locos, lo vamos a llenar? O sea, no se puede revertir. Ya está hipotecado. No se puede. Y yo creo que la cuestión es que no miramos mapas. O sea, no nos hacemos una idea de la extensión. Es decir, probablemente si tenéis gente de mi edad, ¿no? De nuestra edad. Seguramente hemos tenido amigos, amigas que se han ido, ¿no? Y parecía un caso aislado, ¿no? Se va ahí al pueblo, al chalet, no sé qué, tal. Bueno, ya nos invitaron a una paella, una barbacoa. Parecía un goteo, ¿no? Pero, ostras, cuando ves el total, te das cuenta de la magnitud. Y yo creo que es por no mirar mapas. Porque ahora mismo miramos mapas para ir de A a B. Y no nos hacemos una idea de lo que hay alrededor. Y normalmente A a B suele estar en ese centro de la ciudad que es bastante homogéneo, ¿sí? O sea, uno va por el centro de la ciudad, de cada ciudad, y, en fin, pues Tagliatella, la mafia de Setta la Mesa y todas estas cosas. Todos los sitios son como un gran centro comercial. Es una cosa interesante. Segregación y homogeneidad. Lo comentaba antes, al ser grandes, al ser grandes planeamientos necesitan extensiones, y normalmente son extensiones que están cortadas por de la trama urbana, bien por una autovía, una vía del tren, una gran avenida. Es decir, me acuerdo de una presentación, me dijo alguien, joder, en Fuenlabrada, para pasar de la zona nueva del hospital a la zona antigua, es que solo hay una pasarela en toda la zona. Está cortado por... Y bueno, es que igual esa es la idea. ¿Claro? Igual la idea es que no haya comunicación entre los dos sitios. ¿Claro? Parece muy desagradable, pero igual esa es la idea. Claro, parece muy desagradable porque no nos hemos hecho la idea. Esto, en Estados Unidos, el gran desarrollo de los suburbios está muy relacionado con la segregación. De hecho, tiene un nombre, fuga blanca. Es decir, cuando se produce la gran migración negra, bien en los años 20, bien en los años, sobre todo los años después de la Segunda Guerra Mundial, 40, 50, 60, es cuando la población que vivía en las ciudades se va a los suburbios. Es cuando se empiezan a llenar los suburbios con legislación racista, los suburbios. Sí. Seguro que muchos habéis visto Chinatown. Tiene una segunda parte que es un poco mala, pero que en ella hay un personaje que lo hace Harvey Keitel que dice, yo vendo casas que yo no puedo comprar. ¿Y por qué? Porque soy un judío, entonces yo no puedo comprar esta casa. Tenía legislación racista. El Ku Klux Klan, la extensión del Ku Klux Klan, tanto al norte, Ku Klux Klan, tanto al norte como al oeste, se produce a través de las asociaciones de propietarios.
Es de las series de propietarios. Vuelvo a citar otra serie. Hay una serie que se llama Dem, que trata sobre la llegada de una familia afroamericana del sur a un barrio euroamericano. Esto no se suele decir. Usamos el afroamericano, pero no euroamericano. ¿Por qué? Esto ya es a un barrio euroamericano y les hace la vida imposible. Esto está basado en un caso real, la familia Myers, a la que le pusieron cruces ardientes en el patio de su casa para que se fueran en Nueva Jersey. Nueva Jersey, no en Alabama, Nueva Jersey. Pero la segregación se ve mejor con dos cuestiones, la educación y la sanidad. En este tipo de nuevos barrios, sobre todo, perdón por hablar de Madrid, pero en Madrid ha sido muy bestia, se configuraba la cosa de la siguiente manera. Se urbanizaba, normalmente se creaba un centro comercial cerca y se cedía suelo para un centro concertado. Ese era el primer servicio que había de educación, el centro concertado. Después, al cabo de los años, quizá se creaba un colegio público. El instituto tardaba o no llegaba. Es decir, ahora mismo hay un barrio, Valdebebas, que os sonará, que lleva como 25 o 30 años ya con gente viviendo, que todavía no tiene instituto. Están pidiendo un instituto público. No tiene. Tiene coles. Claro. Allí se ha dado un trasvase de la educación pública a la educación no pública brutal, de tal forma que más de la mitad de las chavalas y chavales pero universitarios va a centros no públicos. Ya. Eso, cuando pensemos en las elecciones que hubo hace como 9 meses, eran elecciones que estaban cerca de una ley de educación que se presentaba como un ataque a la educación concertada. Todos los coles concertados se llenaron de lazos naranjas. Hubo manis, hubo movimiento en los grupos de WhatsApp, Esto te crea una situación de defensa. ¿Por qué? Porque también el modelo es la competición. ¿Cuántos programas pensáis que ha habido como Operación Triunfo? Como Masterchef. Ha habido casi 100. Casi 100 programas de concursos de música, de bailar, de actuar, de convivir, de ser fiel o no ser fiel. Es decir, ha habido más de 100 concursos en 20 años. Es decir, no hay programas de música, hay concursos de música. Hay concursos. Todo el rato es la idea de la presentación en la escena pública es competir con alguien. Todo el discurso de la excelencia, la meritocracia, es competir, ganar, imponerte a alguien. En un modelo que se dice inestable, que se dice ten cuidado, la clase media está desapareciendo, ojo, ten cuidado. El hecho de que tu descendencia tenga alguna ventaja sobre los demás, es muy complicado renunciar a eso. Muy complicado. Muy complicado. De hecho, es muy interesante que hay una serie que se llame Élite y que esté en un cole. Sea un cole. No están en un campo de golf, están en un cole. Porque ese es el principal recurso. Y no es tanto lo que vayan a saber o lo que vayan a aprender, que en la serie poco se aprende, sino, es decir, no es que no te drogues, no es que no te drogues, es que te drogues con la gente adecuada, para que después llames y digas, oye, que no sé qué, tal, sí, tengo aquí un puesto. Y la sanidad. Y la sanidad, bueno, la sanidad, bueno, pues para el que tiene un plan, cualquier situación es una oportunidad. Y esta es la oportunidad de mover a la gente a la sanidad privada. Claramente. Porque si tú llamas al centro de salud, te encuentras mal, tienes un bulto no sé dónde, y te dicen no, tu hijo o tu hija no se encuentra bien, y te dicen no, ya ha habido meses. Pues ha habido meses no.
no me espero. Entonces se produce también un trasvase. Y cuando uno ya se va a los servicios públicos, empieza a crear una mentalidad de yo estoy separado de. Entonces, todo esto no me interesa. Lo que me interesa es que me bajen los impuestos para que yo pueda dedicar más dinero a todo esto. Cosa que en lugares que son islas, que no tienes ningún contacto, en Villamayor, no sabes dónde está el ayuntamiento muchas veces, vas a vivir a un chalet y aquí lo primero que te llega es el IBI, la tasa de basura. Si no me he instalado y ya me están cobrando, no me han puesto, no me vienen a recoger la basura, o no me ponen luces, que me tienen que poner más luces, claro. Todo este urbanismo requiere más inversión y no todos los ayuntamientos llegan, entonces se produce esa sensación de agravio, ¿no? Esa sensación de agravio. Hay casos de ayuntamiento, yo vi varios casos en Murcia, en Molina de Segura, de organizaciones que se quieren separar del municipio. Hay un caso más interesante en Atlanta, que el barrio blanco y rico se quiere separar. En este caso no es una organización, es un barrio. Un barrio se quiere separar para tener su propia policía. Estemos atentos a eso porque es muy interesante. Ahí se empieza a definir el mundo del futuro. Claro, la idea que planteas es los desarrollos urbanísticos van muy rápido, el Estado siempre llega tarde, el primero que llega a su chalet con piscina se encuentra solo en el sentido del Estado, pues no hay un cole, no hay servicios públicos, no hay seguridad en muchos casos, ¿no? Y eso es lo que genera pues esa idea del individualismo competitivo, ¿no? La idea del familiarismo y el cochismo, eso... Claro, porque el Estado llega tarde a veces porque no quiere llegar, porque es su apuesta es no llegar explícitamente. A veces, esto es una idea que repito muchas veces, tenemos que empezar a pensar que hay situaciones que no son errores, sino que es el modelo. El modelo no encaja con lo que pensamos, ya, pero es que hay otros modelos. Es decir, la desigualdad no es un error. La desigualdad repetida es un modelo. Y hay gente que sostiene que es un modelo adecuado. ¿Por qué? Porque promueve la competitividad, promueve la competición. Aquí, claro, unas veces el Estado no quería llegar porque no quería llegar, y otras veces no puede llegar porque se produce también competición entre las administraciones. Es decir, en este movimiento global, las ciudades compiten por esa inversión. Sea un hotel, sea construir una urbanización o sea un Calatrava. Compiten por todo eso. Y hasta hace poco decían que sí, a ciegas. Ahora es muy interesante que Barcelona ha dicho que no, a un Hermitage de Ito, ¿no? Un arquitecto muy bonito, Hermitage, quien no quiere un Hermitage en su vida, pues ha dicho que no lo quiere, que ya está bien de museos y ya está bien de turistas y ya está bien de gente. Pero en cuanto Barcelona ha dicho que no, han salido decenas de ciudades, comenzando por Málaga, que es la que dice sí a todo últimamente, y Madrid, a decir sí, aquí. Es curioso porque en Málaga el alcalde ha dicho sí, esto no va a costar un duro y va a ser maravilloso, y la concejala de urbanismo ha dicho, bueno, habrá que, de cultura, habría que mirarlo, porque igual sí que cuesta y bien, pero se produce esa competición, entonces claro, el Estado no llegaba. El familiarismo está relacionado con eso, esa idea de que tienes que darle a tus hijos todo lo mejor y intentar que se posicionen bien en esta competición que hay, ¿no? Que es una idea absurda, porque un sistema competitivo al final va a ser destructor de la sociedad y va a ser demoledor. Pero tienes que darles, ya sea a través de extraescolares, ya sea a través del deporte, de potenciar sus habilidades, todo ese discurso de su hijo podría ser un genio, pues mire, ojalá que no, porque los genios tienen una vida muy jodida. Ese es el familiarismo, esa defensa de la propiedad y de la familia, porque además la propiedad inmobiliaria es el principal sistema de transmisión de herencia en España.
Y en un momento tan complicado, de tanta inestabilidad, de tanta precariedad, comienza a ser un modelo fundamental. Es decir, mis abuelos dijeron a mis padres, estudiar. Mis padres me dijeron, estudiar. Con todo el discurso de tengo 3 carreras, 5 máster, la generación más preparada, no sé qué, tal. Claro, pues esta nueva generación dice, bueno, tranquilo hijo, que intentaré dejarte una casa. O menos, estudia lo que puedas y ya. Yo intentaré dejarte una casa para que no te veas en la calle. Claro, es terrible esto, porque es fijar el futuro de un país al rentismo. O sea, y esto puede salir en una generación. En 2 generaciones se vuelve a producir una acumulación de 2 3 generaciones, una acumulación de riqueza bestial. Y pues, no sé, mi hijo, mis nietos, o esto cambia o, bueno, pues estaremos muy jodidos. Esto, para eso hay que leer ese libro que hay detrás, Karl Marx, El Capital, ahí está todo. Como todo este modelo, el modelo del rentismo, si no interviene el Estado, siempre vuelve. Siempre trata de volver. Y el cochismo es, claro, tú vives lejos, vives cerca de una vía, no tienes nada, tienes que moverte a todo. Tienes que moverte a todo. Claro, se produce una enorme dependencia del coche y el coche es el coche también es un proyecto político. O sea, aparte de otras muchas cosas, es decir, las películas estadounidenses siempre el coche sustituye al caballo, el coche es el símbolo de la libertad, el coche es el símbolo de yo hago lo que quiero, el coche es el rito de paso. Cuando uno se hace mayor, tiene un coche, es decir, desde American Graffiti a la fiebre del sábado noche, es gente que se va de fiesta en coche. El coche es el sitio pues donde uno echa el primer polvo en todas esas películas también, es decir, es esa mitificación de yo tengo un coche, yo tengo independencia, yo tengo libertad, vamos a probar. Yo tengo todo esto, ¿no? Nadie me puede decir por dónde tengo que ir. El coche es un vehículo privado, es un proyecto privado que va por vías públicas también. También es muy interesante esto. Es digamos que entre todos pagamos por donde va el coche. Y además, ya digo, es un sitio donde cada uno tiene su espacio, pone su música, pone la radio. ¿Por qué hay tantos periodistas o locutores de extrema derecha en Estados Unidos? Porque es maravilloso. Sales del suburb al sitio de trabajo, es 1 hora y te estás escuchando a Rush Limbaugh. Ahí. Aquí ese papel, pues hay otra gente que también lo tiene, que es muy entretenido escucharlo, es maravilloso. No son noticias, no te aturde con noticias, ha pasado esto, no, es un monólogo de un humorista, es maravilloso, ¿cómo no te va a atraer? Es decir, el mismo Steve Bannon era uno de esos tipos que... Eso también es el cochismo. Poner la radio y llegar enfadado, cabreado, por todas esas cosas. Y claro, y porque el transporte público, al fin y al cabo, es un modelo de convivencia. Tiene unos horarios, pasa por un sitio que tú tienes que ir. No es voy donde quiero, no tienes que ir ahí. Tienes que esperar. Tienes que interactuar con otra gente, ceder el asiento, no poner la radio que a ti te dé la gana. Qué sé yo, no poner los pies, un montón de cosas que tienes que negociar, porque esa es la convivencia. Y básicamente todo este modelo del suburbio lo que se carga es la convivencia, se carga esa negociación cotidiana con el resto de la gente en el que no puedes hacer lo que te dé la santa gana. Lo que pasa es que ahora tenemos un discurso muy potente sobre la libertad, sobre la épica de la libertad, que dice, efectivamente, la libertad es hacer lo que te dé la santa gana. Y los que te dicen que no son unos comunistas. Sí, es lo que comentas, ya para ir terminando y abriendo un poco el turno de preguntas o el turno de opiniones. Claro, estas ideas lo que tienen es un impacto político, ¿no? Es lo que comentabas de
si vives en un espacio urbano homogéneo, con familias de tu mismo nivel económico, con el que tienes pocos contactos fuera de ese entorno, y cuando los tienes son pues en sitios siempre marcados por el consumo, el centro comercial, los cines, etc. La percepción que tú tienes del otro, la percepción que tú tienes de los vecinos, no de los vecinos, sino de los conciudadanos de la ciudad que viven en otros barrios, ¿cómo se construye? Es un poco real. ¿Qué imagen van a tener los chicos o los adolescentes que se crían en estos sitios? ¿Qué van a saber de los chavales que se crían en el centro, ¿no? o en otros barrios? Bueno, hombre, ahí en los adolescentes yo diría que será la principal vía de comunicación, porque al final las zonas de marcha están donde están y la gente se mueve y las fiestas pues se desarrollan en un sitio y la gente va. Claro, lo que no se produce es la comunicación y no se produce la vinculación al lugar, porque el centro comercial, que es un lugar absolutamente fascinante, sobre todo los centros comerciales que ya no venden cosas, sino venden experiencias. Yo tengo cerca de casa un sitio en el que se puede hacer surf. Se puede hacer surf y escalada. Incluso a veces ponen una grúa y te puedes tirar, hacer puenting. O sea, es un sitio de pasarlo bien, no es un sitio de ir a comprar, es un sitio de ir a pasarlo bien. O sea, la idea de los no lugares que... Digo, no, estos son sí lugares. El no lugar es la ciudad. Esto es el sí lugar. Claro, todos estos sitios tienen una vinculación. Al dinamitar la convivencia, tienen una vinculación a la propiedad, a los servicios privados y a un universo centrado pues, también en la seguridad. Es decir, no es que la gente... O dice, aquí este tío nos dice que la gente se compra un chalet y se hace de derechas. No. Lo primero es que normalmente, salvo casos raros, la gente se empieza a interesar por la política cuando se compra una casa o cuando se casa. Es decir, yo que he hecho de apoderado en algunas elecciones, no se ve mucha gente joven. Se ve gente joven, pero no se ve mucha gente joven. Lo normal es que te empieces a interesar por la política cuando, bueno, pues te sientas un poco y no pasa nada, es decir, es lo normal. Es decir, cuando digamos que la política entra en tu vida en forma de hipoteca, en forma de colegio, en forma de servicios que tienes que hacer, tienes que, oye, montar tu vida, ¿no? No sé, cuando te vas de casa, no sé, yo voy a contar una anécdota. Yo me fui de casa muy, muy joven, porque viví en el siglo XX, entonces conseguí trabajo a joven. y un día volví del periódico y no había nada de cenar. Salí, era el siglo XX, estaba todo cerrado ya, y me fui a la cama sin cenar. Y a partir de ahí fue, hostia, o te buscas la vida o ya no te la van a buscar. Y claro, ese es el momento en el que dices, tengo que pagar el recibo de la luz, si sube la luz me jode, y esto del recibo de la luz, ¿qué es? Que la tasa de basuras, ¿por qué me sube la tasa de basuras? ¿Por qué me sube esto? Ese momento en que la política entra en tu vida, te empiezas a interesar. Y en muchos de estos casos fue la primera vivienda, ya os digo, por la pirámide de poblaciones, la primera vivienda. Entonces, no es que fuera una gente, no compres un chalet, cambia tu prioridad sobre las cosas importantes. Puede ser que la primera cosa importante sea la seguridad. Vuelvo a tirar de una serie. Cuando el Mira quién habla, Berto se va a vivir a un chalet, lo primero que hace es acojonarse por todo el mundo que ve en la calle. Estos viven aquí, no viven aquí, van a entrar en casa, seguro que me vienen por la noche. Claro, porque, le digo, un chalet está abajo, no tienes vecinos, da más sensación, sobre todo si te están todo el santo día metiendo en las cuñas, tenga cuidado, tenga cuidado, tenga cuidado. Y en la televisión, salen a pasear y le ocupan su casa. Esta pobre anciana... claro, te están metiendo miedo todo el rato. Se crea un pánico social que no existe, pero se crea y tú
yo lo entiendo que es normal, esta gente que vive en estas islas al lado de León o al lado de Valladolid, pues es normal que miren, hay campo y digo, bueno, cualquier día me voy a currar a las 8 de la mañana, vuelvo a las 8 de la noche y se me ha metido alguien. Que no va a pasar, porque no pasa, pero es normal que tengan esta idea. Entonces, se produce una variación de tus prioridades en la vida. Ya digo, si te ves más vinculado a los servicios privados. Había un partido que encajaba en esto como un guante, que era Ciudadanos. Bueno, pues se decidieron tirar al monte y en España el monte está ocupado. ¿Qué se le va a hacer? Se suicidaron ellos solos y a pesar de la intuición, la mayoría de esa gente no se ha hecho de ultraderecha, se ha quedado en su casa. O sea, el partido que más votos le quita a Ciudadanos es el Sofá. Es volver a pasar de la política. No va a ganar nadie que me cambie la vida mucho, bueno, pues ya está, no pasa nada. De hecho, si uno ve las elecciones de Castilla y León autonómicas, ¿vale? Y en general también la gran subida de la ultraderecha se produce por la descomposición del PP antes. O sea, que habrá gente que sí, claro. La gente que oye la radio y está todo el día pues probablemente sí, pero en general se han quedado en casa. Ya no existe ese nuevo Kennedy, nuevo Adolfo Suárez, esa gente que era runner también, ¿no? Esa gente dinámica, emprendedora, innovadora. No vas a votar no vas a votar una ultraderecha que en España es neofranquista, no es nada dinámica ni nada divertida. Cuando se monta un partido de ultraderecha que se montará con youtubers, pues eso será otra historia. Se montará. Y ahí temblaremos todos, así todos, amigos. Bueno, entre que temblamos y no, abrimos un poco turno de preguntas por ahí, intervención, opiniones, lo que queráis y charlamos un ratito entre todos. ¿Alguien por ahí? ¿Se anima alguien? Yo primero darte la enhorabuena porque me gustó mucho tu libro. Muchas gracias. También decir que me dejó un poco hecho polvo, porque claro, es un poco todo lo que nos has contado aquí, ¿no? Cómo, pues eso, ese urbanismo al final pues influye mucho en la forma de entender la vida, de ver la relación entre los impuestos, el Estado, etcétera y demás. Y claro, tiene toda la lógica desde el punto de vista de la persona que vive, pues eso, en esas islas, ¿no? Entonces la cuestión es, claro, si aquí queda algo de esperanza para poder revertir ese parece que presagio de hundimiento del estado del bienestar, ¿no? Que es donde nos puede llevar eso, o cómo puede acabar esto, porque claro, la sensación que da después de leer tu libro es que mucha esperanza no hay, que esto es un camino sin retorno. Sí, el epílogo es un poco pesimista. Es que le gustaba mucho a mi padre. Entonces, me dijo, joder, esto es lo que mejor está, de todo el libro. No lo quites, no lo quites. Dije, joder. Pero otra gente me decía, joder, es que te deja con un mal sabor. La reversión del estado del bienestar, pues, ¿qué le vamos a hacer? Nos ha tocado el péndulo para acá. También hay una cuestión. Todos los avances del estado del bienestar se producen tras revoluciones o grandes movimientos. La Revolución Francesa, la Comuna, la Revolución Rusa, o se producen tras guerras en las que participa mucha gente y esa gente cuando vuelve a casa quiere. Es decir, una de las cuestiones de la Primera Guerra Mundial es que la gente cuando vuelve a su casa se la deja abandonada. Entonces, la lían. Entonces, bueno, la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues para que no la vuelvan a liar, vamos a hacer viviendas para todos, médico para todos, colegios para todos. Claro, ahora mismo, ¿qué iniciativa tiene el fondo BlackRock para mantener el estado de bienestar? No tiene ninguna. No tiene ninguna. Es decir, la iniciativa sería una perspectiva revolucionaria. No hay. Es decir, hay una toma de la Bastilla, pero de señores con una cabeza de bisonte. Es decir,
al revés, son los de los suburbios los que se han... Hay una historia que está... Es decir, todo este discurso antiimpuestos y tal nace en California, ¿no? Y nace por una rebelión de propietarios contra el impuesto de la propiedad y contra una ley estatal que obligaba al trasvase de dinero entre distritos escolares para compensar. Entonces, un señor, que ahora mismo se me ha ido el nombre, él dice que movido por la película Network, no sé si os acordáis del tipo que sale, estoy más que harto, yo quiero... Pues ese señor monta una cosa que es la Asociación de Propietarios de California y monta una rebelión, monta una iniciativa popular para acabar con el impuesto a la propiedad, para dejarlo al 1%. Y emplea todo este discurso del dinero donde mejor está es en los bolsillos del ciudadano, porque los políticos están traicionando el proyecto de los padres fundadores. Todo este discurso salió de ahí. Todo este discurso que, claro, el exgobernador de California, Ronald Reagan, dijo, ostras, esto es lo que tengo que aplicar a nivel estatal. ¿No? Claro, me gustaría ser más optimista, pero lo que veo es que hay cada vez un repliegue. Repliegue a la propiedad, repliegue a la bandera, repliegue al quién soy, ¿no? Claro. Repliegue la identidad. La identidad es la respuesta a quién soy. Pues, ¿quién soy? Me tengo que definir, pues, ¿quién soy? Soy el propietario de esta casa. Y esto es algo sólido, que no quiero que nadie me lo quite. Entonces, no sé cómo... Hombre, a veces me dicen, ¿y cómo se cambia esto? Claro, ir allí. Sí, aquí es más... puede ser más complicado. Pues en tipo urbanizaciones con campo de golf vas a tener un ambiente más hostil. Pero hay muchos tipos de urbanismo disperso en España. Hay urbanismo disperso para todos los bolsillos. Entonces, hay ciertos sitios donde sí se puede estar, donde no ver que es los que se han ido, bueno, ya los dejamos que se vayan, ya los llamamos clase media aspiracional y ya, que se vayan. Demonios, si el proyecto político de izquierda es eso, la aspiracional, es decir, que cada generación viva mejor que la anterior, no el repliegue a la austeridad, el repliegue a vivir peor, el repliegue a ir en tercera, claro. ¿Hay más para ahí? ¿Anima? ¿Alguna preguntina? ¿Una intervención allí? Jesús, dale. Me levanto para que... Muy bien. A ver, a mí me ha suscitado una reflexión también de la transformación de la ciudad en general, la lectura de tu libro, porque también por un estudio que hemos hecho recientemente, al mismo tiempo que la gente más joven, como tú has dicho, se va yendo fuera a estos sitios medio aislados, los barrios donde vivía esta gente se quedan sus padres, que es gente más mayor, y por otro lado van llegando inmigrantes, ¿no? Y por otro lado algunos de estos barrios también se van gentrificando. Entonces, de alguna forma hay una transformación que lleva a una ciudad distinta. Tú has señalado, lógicamente, en tu libro algunos de estos procesos concretados en estas islas. Pues yo te quería decir si tú ves relación en esto que estoy diciendo y si también esta transformación de estos barrios donde vivía esta gente conlleva también una transformación ideológica, quizás un poco diferente. Por lo menos yo, en los grupos de discusión que hemos hecho en estos barrios, sí hemos notado un discurso muy beligerante, por ejemplo, contra los inmigrantes, de la gente nativa de estos barrios, porque la convivencia es difícil y sobre todo con la crisis ha habido una percepción en cierta parte de la población española de una competencia de recursos sociales y de que se los estaban llevando los inmigrantes, ¿no? En el fondo, si se los llevan es porque son pobres, por ser pobres, no por ser inmigrantes, pero ellos no tienen, la gente de estos barrios, o alguna de esta gente no tiene esa percepción. Entonces también yo he percibido esa transformación
ideológica, que luego se traduce también en cuando examinamos el voto, por ejemplo, aunque las últimas elecciones de la Comunidad de Madrid han sido un poco peculiares, pero sí que es cierto que ha habido una transformación del voto, y yo creo que en parte uno de los factores es el que estoy señalando ahora. Me gustaría saber tu opinión. Sí, vamos. Dos cosas, a ver si las hilo bien. Por un lado, siempre se va a producir, y esto, bueno, en Estados Unidos sucedió, una teoría, una táctica de tierra quemada del urbanismo. Es decir, hay una generación a la que mandamos para allí, pero después sus hijos van a volver. Van a volver a barrios que nosotros ya hemos comprado y ya hemos gentrificado. Realmente esto, pum, 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 pum. Entonces, digamos, de nuevo el movimiento y de nuevo tanto la vivienda como el suelo como activo de especulación. Es que de nuevo vuelvo a otra película. Las dos pelis de Candyman son fantásticas para ver esto. Es decir, una se desarrolla en un barrio de Chicago que está absolutamente abandonado por las instituciones, y la otra se desarrolla años después cuando ese barrio ya ha sido gentrificado. Toda la gente que vivía ahí ya se ha ido y ese barrio ha podido ser comprado y gentrificado. Entonces, probablemente habrá un momento en el que toda esa gente que se ha ido, sus hijos, pues vendrán y se irán a barrios que habrán sido previamente comprados. Sobre lo otro, claro, se produce una cuestión que es el cambio del barrio. A ver, la gente cuando nos hacemos mayores nos hacemos un poco maniáticos, conservadores. Y entonces tú circulas por el barrio y ves una realidad, la frutería no sé quién, la carnicería de no sé quién, el bar de tal, el bar de cual. Y si eso empieza a cambiar, te molesta. Te molesta. Es decir, a mi abuelo no le hicieras merendar a las 8:30, merendaba a las 8. Y merendaba lo mismo. Además, cuando iba al bar tenía su mesa. Joder, como hubiera alguien sentado en su mesa, ¿eh? Entonces, cuando la carnicería cambia, la frutería la compran otras personas. En mi barrio, la frutería son unos señores venezolanos, pero... Y, claro, puede ser que digas, joder, ¿qué pasa, no? Si tienes... Pero yo creo que esto se complementa con un mensaje muy agresivo por parte de los medios de comunicación de cuidado, ojo, nos invaden, la paguita, están abusando de los servicios, y una retirada de las instituciones. O sea, que yo creo que hay que estar ahí y facilitar la convivencia, que no pasa nada por facilitar la convivencia y facilitar, es decir, es un discurso buenista, sí, es un discurso buenista. Es que lo contrario de buenista es malista. Sí, es un discurso buenista, es decir, hay que estar ahí y facilitar esa convivencia. Incluso, yo qué sé, oiga, le presento a esta persona que es su vecino, o es el nuevo propietario de la carnicería, o esta persona que es la nueva propietaria de la tienda, ¿tal? Qué sé yo, hacer actividades, promover actividades de conjunto, intentar reactivar las acciones de vecinos de alguna manera. Si se deja todo al mercado, el mercado es competitivo. Entonces, yo estoy compitiendo, voy al médico y veo que además la visión por la vestimenta puede ser llamativa. Joder, lo que me dice la tele, que es que, claro, y seguro que estarán cobrando 2.000 euros, que les dan nada más llegar. Todos estos bulos parecen tonterías, pero gotita a gotita, gotita a gotita llegan. Gotita a gotita llegan. No sé, yo Muchas gracias. Veo esto, no tengo más solución que... Es decir, por el buen rollo no se va... Se puede crear en situaciones, pero no se va a crear. O sea, hay que promoverlo. O sea, estar ahí, es decir, agentes de los ayuntamientos que promuevan
la convivencia. Sí, Ya, sí, ya loco. vendrá la ultraderecha a decir, aquí en esto se gasta el dinero, el ayuntamiento, promover la convivencia. Sí, convivencia, ¿qué pasa? Sí lo comentas en el libro, en algún pasaje, ¿no? Que la persona que se ha ido al chalet o al adosado o tal, y cuando vuelve a ver a sus padres a su barrio, pues encuentra el barrio cambiado, ya no es su barrio, y dice, pues estoy mejor todavía. Estoy mejor donde estoy. Estoy mejor donde estoy. ¿Una cocina por ahí? Que además que son barrios, es la España de los todos verdes, de donde venimos. Pues para ir terminando, yo sí que quería, y por dejar el mensaje optimista, los optimistas, ¿vale? Es todo este urbanismo disperso, cómo se puede enfrentar a una crisis energética como la que nos viene, que va a hacer, pues, por ejemplo, va a conllevar una subida continuada del precio del combustible, posiblemente. Toda esta movilidad hemos construido, en vez de ciudades densas, en vez de ciudades en las que estamos todos juntos, nos hemos separado. Y ya te digo que no pero era por dejar un mensaje optimista. Entonces, ¿cómo nos vamos a encontrar, no? Porque eso sí que van, yo creo que los próximos años, antes de lo que seguramente pensamos o intuimos, nos vamos a encontrar pues con una movilidad que se va a hacer mucho más cara, mucho más insostenible, y con unos núcleos urbanos dispersos a todos los niveles. Entonces, yo creo que eso va a ser uno de los grandes retos que va a haber. Sí, claro, pero es de esas cosas que plantearlas ahora, ¿no? Antes de cenar. No, es decir, hay que tomar medidas porque va a pasar esto. Si no lo veo, ya, pues, ¿qué va a pasar? Va a ser muy complicado. De nuevo vuelvo a California, porque California es el sitio donde nace todo esto. Y hay un libro maravilloso que se llama Ciudad de Cuarzo, de Mike Davis, donde explica todo este urbanismo y habla del problema, de la guerra del agua de Chinatown, ¿no? De cómo la guerra del agua promovió el cambio del secano al regadío y la urbanización constante que después provoca enormes luchas. En California, todo este movimiento de los propietarios tuvo un inicio que fue uno de los grandes shocks de Nixon, la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, ni la inflación, la crisis del petróleo que dejó sin gasolina a las gasolineras. La gente no se podía mover. Un modelo basado en la movilidad se para. No me puedo mover, no puedo ir a trabajar, no puedo ir a comprar. Dios santo, ¿qué pasa? ¿Qué hago? Esto lo mismo. Si lo vamos a dejar al albur de que cada uno sálvese quien puede, que cada uno se busque la vida, provocará cabreos, rebeliones, situaciones, posiciones políticas cada vez más extremas, porque no hay una perspectiva. Es decir, de los problemas colectivos se sale colectivamente, no se sale cada uno a lo suyo, pero claro, en nuestro modelo todo se debe poder comprar, incluida la solución al problema colectivo. Luego, los problemas ya no son colectivos, son individuales. No tengo una respuesta para... Y claro, alternativas. Yo no soy arquitecto, no soy urbanista, no me atrevo a hacer... No sé cuál es la alternativa. Lo que sí sé es que hay un montón de terreno que ya está recalificado y previsto para urbanizar. En Madrid, en Alicante, en Valencia y en muchos otros sitios. El final del desarrollo de Madrid, por mucho que prescindamos de las carnes rojas y del alcohol, no lo vamos a ver. O sea, será en 2060 o algo así, no lo vamos a ver. Bueno, o así. O sea, de este urbanismo no salimos en unos años, en muchos años. Porque ya está vendido. Y quitarle los derechos de propiedad a esa gente cuesta mucho dinero.
lo ha intentado ayuntamientos, el anterior ayuntamiento de Alicante y el anterior ayuntamiento de Madrid, lo intentaron. Te metes en unos pleitos que cuesta mucho dinero. ¿Quieres meterte? Adelante. Bueno, pues está la cosa complicada. ¿Verdad? Os dejamos con este mensaje un poco... Disfrutemos de la fiesta de derecho, ¿no? Pues dejamos con este Como los del Decamerón. Disfrutemos mientras... De buenas noches y buena suerte, ¿no? Y bueno, darle las gracias a Jorge por la presentación, a Letras como siempre, por acogernos, y comentaros que el próximo jueves sociológico, aquí en Letras Corsarias, será el 18 de marzo, presentaremos este libro, Psicalípticas, las diosas del cuplé, cabaret y coplera, las mujeres que a finales del siglo XIX, principios del XX, rompieron los estereotipos establecidos y fueron revolucionarias en su momento, con libertad sexual, con mensajes políticos, etc. Y este es un maravilloso libro, ilustrado, súper bien editado, de una profesora de aquí de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, Gloria Durán, con la que estaremos charlando sobre estas mujeres. 18 de marzo, aquí en Letras Corsarias. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchas gracias, Jorge. Bueno, quiero decir una cosa que... Gracias. Lo he dicho al principio, muchas gracias a Letras Corsarias, muchas gracias por la invitación, porque yo soy periodista, yo me he metido aquí, no soy sociólogo, no soy urbanista, no soy arquitecto, no soy antropólogo, y me he metido aquí. Pero todos estos colectivos han recibido una acogida extraordinaria. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias. Nos vemos. Qué bueno. Con los suelos... Los vuelos a espada. Te dejo solo.